Hola cracks, espero te encuentres muy bien, un saludo para todos y sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video de Free Fire. Y bueno chicos, en el video de hoy te voy a mostrar los mejores trucos y consejos para ser un pro en Free Fire. También vamos a aplicar todos estos trucos y consejos para que veas que ganarás todas tus partidas, crack. Así que te invito a que dejes tu like, te suscribas y vamos con el video, crack. Y muy bien chicos, por acá estamos en la primera partida del día de hoy. Estamos en el mapa Nexterra, vamos a ver qué tal nos va. El primer truco o consejo que te voy a dar es que elijas la mascota adecuada para jugar clasificatoria. En este caso te recomiendo mucho el halcón. También que te fijes en el minimapa, ya que con ello vamos a saber cuántos enemigos van a caer en el lugar que decidimos. En caso de que quieras jugar con el pingüino, lo que te recomiendo es que elijas un lugar adecuado donde veas que no van a caer muchas personas. Segundo truco o consejo, y muy importante, es que a la hora de rushar te fijes en que tienes tus armas con las que te sientas más cómodo. En este caso, como puedes ver, yo tengo la Scar y tengo esta arma. La verdad que me gusta mucho la Scar y me gusta dar esta arma de corta distancia. Me generan confianza, y es que la confianza es muy importante a la hora de buscar o atacar a un enemigo. Así que si no tienes confianza, no te recomiendo a que ataques a tu enemigo. Algo muy importante que te recomiendo a la hora de lootear es que te fijes primero en tu entorno, a tu alrededor, que no tengas enemigos. Como pudiste ver, casi me dan piso por distraerme, así que lo más seguro es que tengas cuidado, crack. Si sientes que tienes mucha presión, lo que te recomiendo es que retrocedas un poco y esperes a que tu enemigo se acerque. Acá, como lo puedes ver, estoy esperando a que él se acerque. Colocamos una mina y ahí lo vemos que está en el techo, algo muy peligroso para nosotros porque él está en una altura, nos puede dar un tiro a la cabeza fácilmente. Lo que hacemos es calmarnos un poco, curarnos, pegamos un salto y así de sencillo te aseguro que vas a darle un tiro a la cabeza pegando un salto a tu enemigo. Es así de fácil, por si no lo sabías, es un consejo o un truquito fácil. Lo único que tienes que hacer, si ves que alguien tiene altura y ves una cajita o algo donde puedas saltar, es que pegues un salto y lances un tiro. Te aseguro que algún tiro se va a ir hacia la cabeza, crack. Tercer truco sencillo y muy importante es que cada vez que veas a un enemigo a lo lejos y le lances una ráfaga de disparos y no sale ningún tiro a la cabeza, dejes de disparar y continúes disparando hasta que veas que sale una ráfaga con headshot. Ya cuando tú veas que sale el headshot, ya sigues disparando y listo, crack. Te aseguro que te vas a hacer esa kill. Como puedes ver, aquí nos encontramos con el siguiente enemigo. Lo que vamos a hacer es lanzarle una ráfaga de disparos y si vemos un headshot seguimos disparando, así de sencillo. Para allá, cuando estés a cierto punto de la partida, te recomiendo que guardes tus monedas y te vayas a la tienda a comprarte lo que son paredes glue, que son muy importantes. En este caso yo me compré una mira al 4 que también es necesaria. Te recomiendo que uses una mira al 4 ya que tienes más precisión a la hora de dispararles a tus enemigos. Muchas personas no toman en cuenta lo que es usar mira al 4, así que yo te recomiendo que uses una mira al 4 ya que vas a dar más tiros a la cabeza, se te va a hacer más fácil. Otro consejo sencillo, y más que consejo, sería el quinto truco que te voy a recomendar, y es que ubiques las lanzaderas y te lances hacia un edificio alto, ya que vas a tener más visión, vas a poder ver a los enemigos desde arriba, vas a dar más hechos, vas a tener más precisión, crack. Como puedes ver, a continuación caímos en este edificio. Da la casualidad que nos encontramos con este enemigo, no me había dado cuenta que teníamos un enemigo por acá, ahí lo sorprendimos, no se dio cuenta, le falló un poco de tiros, crack. De igual forma nos los llevamos y es así de fácil. Aquí vamos a lootearlo rápidamente a ver qué tiene de valor. En este caso no tenía nada, me curo. Ahí tenemos varios enemigos por allá abajo. Vamos a lanzarle una granada. Muy bien, la granada no llegó hacia donde yo quería que llegara. Nos encontramos con el siguiente enemigo que está por acá. Ahí le dimos todo capa, crack. Ven que es muy fácil. Te aseguro que vas a dar tus tiros a la cabeza si haces el truco de la lanzadera. Otra cosa que no te dije, crack, es que puedes poner dos minas en el lugar donde caigas por si alguien más llega a usar la lanzadera, y así de sencillo te lo vas a llevar. Como puedes ver, ya la zona se venía acercando y me tuve que lanzar del edificio. Algo que te recomiendo es que a la hora de lanzarte del edificio primero inspecciones alrededor por si llega a acercarse algún enemigo y tengas mucho cuidado, crack. Y a quien no le ha pasado que cuando vamos a cierto punto de la partida nos sobreconfiamos. Vean que ahí yo me estaba confiando, crack, y no me esperaba esto. Eso es lo que sucedió por sobreconfiarnos. Lo que te recomiendo es que no te sobreconfíes, crack, para que puedas ganar todas tus partidas. Muy bien, cracks, ya que estás a este punto del video, te invito a que dejes tu suculento like y te suscribas si no lo has hecho, ya que vamos a aplicar todos los trucos y consejos anteriores para que tú veas que nos vamos a ganar la partida y para que tú veas que te vas a ganar todas tus partidas. Vas a llegar a Gran Maestro fácilmente. En este caso no había enemigos en esa zona, así que decidí buscar un carro y nos dirigimos a la zona azul. En realidad a mí me gusta lootear en la zona azul. ¿Por qué he decidido caer en zona azul? Pues porque tienes todas las cosas al máximo.
y aparte de que tienes todas las cosas al máximo, te vas a encontrar con bastantes enemigos. Ya sabes que mientras más kill te hagas, más puntos te van a dar, y de verdad que es muy importante que te hagas muchas kills en clasificatorias si de verdad quieres conseguir el título de Gran Maestro en Free Fire, crack. Muy bien, ya que llegamos a la zona azul, lo primero que hice es encontrarme al primer enemigo, y de verdad que no me acordaba que tenía una escopeta. De igual forma nos lo llevamos así de fácil, fue algo de suerte, puedo decirlo, porque le estaba disparando a otro compañero que lo tenemos por allá. Así que vamos a calmarnos un poco, vamos a medio lootear por acá. Yo sé que él está por allí, lo que te recomiendo es que tengas cuidado. Y ahora tú te preguntarás por qué no coloco pared. Bueno, crack, lo que estoy esperando es que él se medio asome para yo levantarle la mira. Por si no lo sabías, dándole la espalda a tu enemigo es una forma sencilla de levantarle la mira. Se te va a hacer más fácil. Aquí se me estaba complicando porque comenzó a lanzarme granadas y tenemos que tener cuidado de que no vaya a lanzar una sobre la pared, así que vamos a alejarnos por si acaso. Muy bien, ahí rompió la pared, volvemos a poner pared porque casi me da piso, crack. Nos curamos rápidamente y como vemos que no está rushando, vamos a alejarnos un poco. Muy bien, vamos a ponernos a salvo, nos alejamos, por allá lo tenemos, ahí se está acercando, le levantamos la mira. Vean que yo le estaba dando la espalda y le subimos la mira, así de fácil, chicos. Muy bien, por acá tenemos a otro. ¡Uy! Por poquito, crack, por poquito nos da piso. Vamos a curarnos, vamos a resguardarnos por acá. Nos aplicamos este botiquín. Vamos a despreocuparnos por él y vamos a agarrar zona. Es lo que yo te recomiendo, que si estás llegando a la zona te alejes. Y después de tanto caminar llegamos hasta acá, hasta Brasilia. Un enemigo me estaba pegando, la verdad es que no vi de dónde me estaba pegando. Supongo que me estaba pegando desde aquella casita que está por allá. Nunca salió de allí, crack, así que vamos a acercarnos, vamos a rodear a ver si lo vemos. La verdad es que no lo vi por ningún lado, así que nos venimos hasta acá abajo porque la zona está cerrando por acá. Tenemos uno en el puente, tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar nuestra espalda por si acaso. Muy bien, por acá vi otro. Vamos a acercarnos, por acá lo tenemos, vamos a dispararle, vamos a aplicar lo que es el truco de la ráfaga. Como vieron, no disparé ni un headshot, pero a la final sí logramos impactarle y así de sencillo nos lo llevamos, crack. Así que siento que nos vamos a ganar esta partida hasta este punto. Vamos a lootearlo rápidamente. Por acá arriba me comenzaron a disparar, así que coloqué una pared rápidamente, coloqué otra adelante por si acaso. Ahí nos curamos, muy bien, vamos bien, allá lo tenemos. Vamos a esperar a que se medio mueva. A ver qué podemos hacer. Vamos a esperar a que se mueva más hacia la izquierda. Vamos a subir a la garita por si acaso. Como tenemos, podemos cubrirnos acá. Ok, nos bajamos. Ya el enemigo se alejó. Vamos a volver a subir porque ahí volvió de nuevo. Vamos a curarnos. Volvemos a subir a la garita nuevamente, crack, ya que es lo más seguro que podemos hacer. Vamos a dispararle por si acaso. Ok, volvemos a subir a la garita. Muy bien, por acá tenemos a otro. Perfecto, ahí nos los llevamos. Como vieron, le metí un tiro a la cabeza, así que seguí disparando. Ok, ya sabemos que tenemos al enemigo que está por allá. Vamos a cuidarnos un poco y vamos a decidir en qué momento bajar. Muy bien, nos bajamos. Vamos a ocultarnos detrás de estos árboles. Ahora, como quedan dos enemigos, vamos a decidir nuestra siguiente estrategia. Yo decidí subir por acá. Al parecer fue una mala idea porque me estaba esperando. Le disparamos unos tiros, no le pegamos ningún headshot. Muy bien, dejamos de disparar con lo que es la ráfaga. Ponemos una pared, nos curamos por si acaso. Ya que él tiene altura, él tiene más ventaja en este caso, tenemos que tener cuidado. En este caso es un poco difícil darle un tiro a la cabeza. Tenemos que tener mucho cuidado ya que tiene lo que es el lanzapapa para derribar las paredes. Vean cómo tumba esas paredes rápidamente. Nos seguimos curando mientras él sigue lanzando sus lanzapapas. Tenemos que tener cuidado, colocamos otra. Ahí la teníamos complicada, crack. Vean que estábamos difícil allí. Muy bien, vamos a movernos hacia la roca, ya que es la única protección que tengo. Ahí lo tenemos. Vamos a dispararle un poquito, ya que está peleando con el otro. Muy bien. No le pegó ningún solo tiro a la cabeza, crack, así que vamos a dejarlo así. Vámonos hacia aquel árbol que está por allá para estar al cubierto. Vean que no le pegamos ningún tiro a la cabeza. La verdad que es que el enemigo cuando tiene altura siempre tiene ventaja. Tenemos que tener mucho cuidado, chicos. Aquí nos colocamos en el otro árbol y listo, crack. Ahí le dimos 2 tiros a la cabeza. Nos ganamos esta partida. Te aseguro que aplicando todos esos trucos y consejos vas a ganarte todas tus partidas y vas a rankear fácilmente. Vas a poder llegar a Gran Maestro fácilmente, crack. Así que deja tu suculento like y nos vemos en el próximo video, chicos.